nuestro rector la invitación que nos hace como integrante de la Asociación Mexicana de Estudios Electorales a moderar este evento y obviamente a los candidatos y candidatas que van a estar aquí con ustedes. Les voy a explicar primero la dinámica y luego paso a presentar a nuestro candidato. En una primera instancia vamos a desarrollar el evento como sigue. Vamos a dar la palabra al candidato durante 25 minutos para que nos haga una exposición sobre sus propuestas de trabajo, fundamentalmente en temas de educación, investigación y ciencia. En una segunda instancia, un alumno integrante del consejo académico hará una pregunta y después daré paso a un conjunto de preguntas que los alumnos y alumnas me estarán pasando para poder complementar la sesión. Estamos muy cortos en el tiempo debido a que es una sesión larga el día de hoy porque vienen todas las candidatas y candidatos y en ese sentido pues les pido en buena medida consideración. Hay otros foros u otros espacios en donde pueden platicar tal vez con los invitados, invitadas para poder profundizar sobre las ideas. Esa es la mecánica que vamos a seguir y bueno, les presento entonces al primer participante en este evento de todo el día, que es el maestro Miquel Arriola Peñalosa. Él nació en la Ciudad de México, es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac del Norte, es maestro en Políticas Públicas y Administración Pública por la London School of Economics and Political Science en Londres, Inglaterra, y es maestro en Derecho por la Universidad de Chicago en los Estados Unidos de América. Ha tenido una larga trayectoria en el sector público del país como director, gerente y asesor de instituciones y áreas estratégicas de gestión gubernamental. Estuvo al frente de la transformación del Banco de Crédito Rural, que hizo o que modificó hacia una institución sólida y con utilidades económicas, promovió el financiamiento estratégico en municipios marginados y coordinó la ejecución de proyectos agropecuarios para favorecer la competitividad de empresas rurales. Entre 2007 y 2009, como director general de Planeación de Ingresos y jefe de la Unidad de Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trabajó junto a José Antonio Meade los paquetes económicos y las reformas fiscales y su negociación con diputados y senadores. Además de su extensa trayectoria en el área económica, fiscal y tributaria, Miquel Arriola ha sumado experiencias de éxito en el sector salud. Como comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios de la Secretaría de Salud, COFEPRIS, logró la apertura del mercado a más de 500 medicamentos genéricos, una reducción del precio de las medicinas en más de 60% y la reforma a la Ley General de Salud para sacar del aire decenas de productos milagro. El 8 de febrero de 2016, en reconocimiento a su desempeño, el presidente de la República lo nombró director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, institución donde alcanzó cifras notables: eliminación del déficit financiero de casi 23,000 millones de pesos, la construcción de 12 hospitales y 40 unidades de medicina familiar, un abasto de medicamentos en 99.5% y reducción de tiempos de espera en atención y trámites en 75%. Las iniciativas médicas, Unifila, gestión de camas y viaje son también productos de su gestión. Miquel Arriola combina experiencia, carisma y profesionalismo en todos los retos asumidos en su carrera, dice su currículum, como servidor público. Fue galardonado con el Professional Achievement Award y actualmente es candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Le damos la palabra al maestro Miquel Arriola. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todas las estudiantes y los estudiantes de esta muy importante universidad para los mexicanos. Yo veo en la UAM el modelo de movilidad social de nuestro país. Mientras más espacios existan en la UAM, en el POLI, en la Universidad Nacional Autónoma de México, vamos a tener un país con más oportunidades y para mí es un verdadero orgullo estar aquí. Yo no estudié en el sistema público, estudié en el sistema privado, pero creo que el entramaje institucional, universitario de nuestro país tiene que tender a ampliar el sistema público para que todos los mexicanos tengan oportunidad de estudiar y de cambiar la vida de las familias. Jóvenes, yo soy un chilango, tengo 42 años y estoy aquí porque quiero cambiar mi ciudad. Llevo 16 años en la administración pública, tanto en instancias financieras como en instancias
de salud. Pude afortunadamente en el 2016 abrir el Seguro Social para 7 millones de jóvenes estudiantes de prepa y universidad pública. Lo que queremos en la ciudad es que los jóvenes terminen su carrera, y por eso hoy yo vengo a hablar con ustedes, vengo a exponerles los problemas y las soluciones que yo traigo para la Ciudad de México, y vengo a convocarlos a votar porque está en sus manos la decisión de quién va a la Ciudad de México. Los convoco a votar y les traigo la información y los elementos para obtener su voto. Hoy tenemos una ciudad, para aprovechar muy bien mi espacio, doctor, muchas gracias por moderar. Hoy tenemos una ciudad que se ha deteriorado en los últimos 20 años en diversos servicios, en diversos temas. Ustedes saben que el 75% de los que vamos a votar en la Ciudad de México lo vamos a hacer por seguridad. Desgraciadamente la inseguridad ha sido el tema que más ha repercutido en el voto. Quiero hablar de cifras generales de jóvenes. Hoy tenemos, gracias pues a nuestra evolución demográfica, un total de 2.1 millones de jóvenes en la Ciudad de México. El 50.6% son hombres, el 49.4% son mujeres. Tenemos un gran reto, jóvenes, en el sistema público, que solamente el 25% de los aspirantes a espacios en las universidades públicas, solamente el 25% entra a la matrícula, siendo la UAM la que ofrece el 14% de los lugares, el Politécnico el 25% y la UNAM el 10%. Ahí señalamos pues una gran oportunidad. Todavía el 75% de nuestros jóvenes se queda fuera del sistema público de enseñanza. Y tenemos un problema en educación primaria y secundaria, también en materia de abandono escolar y de reprobación. Es algo que tenemos que vincular con las oportunidades económicas de las familias y de los jóvenes, y los principales riesgos de abandono son haber reprobado alguna vez, algún problema de baja escolaridad, pero sobre todo falta de recursos económicos. Por eso, desde el Seguro Social se abrió el sistema de salud para que ustedes no tengan un problema. Cuando tengan un problema de salud, no dejen de estudiar. Y también decirles que está plenamente comprobado que el joven que termina la universidad pues tiene el 80% de probabilidades de emplearse, y además el que termina la universidad tiene un ingreso 3 veces más alto que los que no terminan la universidad. Desgraciadamente hoy tenemos un problema de que solamente el 23% de la población ocupada la representan los jóvenes. Los jóvenes tienen un reto de baja aceptación en los empleos, no por ser jóvenes, sino por no tener experiencia, y vamos a hablar de las soluciones. Y también solamente el 20% de los jóvenes con empleos ganan arriba de 5 salarios mínimos. Vamos a los temas de la ciudad. La seguridad. ¿Qué les quiero decir? Que hay un fenómeno en los últimos años que ustedes están viviendo como jóvenes. Yo a su edad, yo salí de la universidad en el año 2000, y ahí, justo en el 2000, iniciaba un proceso muy negativo para nuestra ciudad, que fue el proceso de entrada de organizaciones criminales y de narcotráfico en la ciudad. A partir de esa etapa, los delitos empiezan a incrementarse de manera dramática, y sobre todo los delitos del fuero común y los delitos de sangre. Tenemos aquí el diagnóstico de seguridad. El 86% de las personas en la ciudad sienten que pueden ser asaltadas o robadas en la calle. El 53% agredidas en lo físico y el 42% extorsionadas. Pero vean de la gráfica que se ve, es muy alta la tasa, pero los niveles y los ritmos de crecimiento también lo son. El 2017 fue el año
más violento en la Ciudad de México en la historia. Y el 2018, primer trimestre, todavía es peor que el 2017. Y esto tiene que ver con básicamente la operación del narcotráfico en 6 delegaciones políticas. Esto empezó en Tláhuac en el 2000, teníamos más o menos 50 narcotiendas, hoy tenemos 20,000 narcotiendas en la ciudad. Son datos de la Secretaría de Seguridad Pública. Los delitos se han incrementado 30% en los últimos 6 años. ¿Qué es 30%? Es algo inusitado en cualquier ciudad de este tamaño. 30% es un ritmo de aceleración, de incremento en el delito nunca antes visto en la ciudad y nunca antes visto en ciudades comparables a la Ciudad de México. El homicidio se incrementó 70% en los últimos 20 años. Aquí para los estudiantes de Derecho, el tema de la impunidad, bueno, Derecho y Ciencia Política, nos enseñaron en Ciencia Política y en Derecho cuál es la principal obligación del Estado. Proteger a los ciudadanos, es la seguridad. Hay un pacto social implícito donde nosotros cedemos parte de nuestras libertades como hombres para generar un gobierno, y ese gobierno lo primero que tiene que hacer es protegernos. El problema en la ciudad es que este gobierno ya no nos protege. Solamente 6 de cada 100 delitos se resuelven en nuestro sistema de justicia. Imagínense, 94% de impunidad. Y aquí hay otra prueba de que no se ha cumplido el pacto tácito, que el 40% de los hogares hoy tienen medidas contra la delincuencia, casetas, policías, alguna medida que tenemos nosotros que sacar de nuestro bolsillo para protegernos. Datos también sociales. Imagínense, para los que estudiamos también ciencia política, ¿cuáles son los indicadores un poco utópicos de un Estado? Pues que toda la gente pueda utilizar los servicios, convivir. Hoy cada vez menos gente sale a caminar a la calle. 36% de las personas de la ciudad no salen a caminar, el 22% no usa el transporte público y el 77% de las mamás no deja a sus niños salir a jugar. Yo recuerdo que en mi infancia, pues a mí no me veían el polvo en mi casa, porque estaba todo el día en la calle. Hoy las mamás me lo dicen, mis hijos se tienen que encerrar en la calle, porque a las 4 o 5 de la tarde ya empezamos a oír los balazos en Iztapalapa, en Tláhuac, en Xochimilco. Es muy dramático. ¿Cuánto nos cuesta por persona la inseguridad? 26,000 pesos al año, y a la ciudad le cuesta 231,000 millones de pesos. Es el presupuesto anual de la Ciudad de México, 231,000 millones de pesos. De ese tamaño está el problema. Movilidad. Aquí estamos en una institución educativa. Aquí nos enseñan a diagnosticar problemas, a diseñar soluciones, y yo espero que muchos de ustedes se vengan conmigo al gobierno a implementarlas. Pero en materia de movilidad no ha habido política pública y eso nos ha pasado la factura. Tenemos 15 años sin que un solo año haya estado por abajo de lo permisible en la norma en emisiones contaminantes. Desgraciadamente nuestro mapa nos dice que el 65% de las personas en la ciudad trabaja en una delegación distinta de donde vive, y eso implica traslados de 2 horas y media por habitante. Imagínense eso, pero no hemos tomado las decisiones, o no han tomado las decisiones correctas. Mientras se invierte el 77% del presupuesto en vialidades para coches particulares, solamente 8% se invierte en transporte público, cuando el 65% de los viajes se hace en transporte público. ¿Y cuál es la consecuencia de no tener política pública? Que nos fuimos de 2 millones de coches en 97, justo cuando iba yo en 6º semestre, a 6 millones de coches en el 2017. Imagínense, y todavía la línea roja es la población bajó en términos demográficos en la ciudad. Y el problema es que de esos viajes en coche, el 70% se hace por una sola persona en los vehículos. ¿Cuál ha sido el problema? Nos subieron el boleto del metro de 1.50 a 5 pesos. Yo no sé quién haya podido notar mejoras en la operación del metro.
después de subir 250% el precio del boleto. Pero hay otra cosa que se dejó de hacer metro. Nos movíamos antes a 40 kilómetros por hora en la ciudad, hoy nos movemos a 12. En la administración de 2000, López Obrador, 0 kilómetros de metro, 24 kilómetros Ebrard, que nos cuestan en mantenimiento 2 veces más porque se hizo sin proyecto, fue un metro muy caro. Y ahora la que se va, Mancera, 0 kilómetros de metro. Eso implica que no hemos utilizado el medio más inteligente, más limpio y más generador de empleo, que es el metro. Yo voy a hacer algunos planteamientos en ese sentido, pero imagínense que podamos construir vivienda para jóvenes en renta de 2, 3 mil pesos, que esté en el metro, que ustedes puedan bajar de su departamento y llegar al metro y llegar a su lugar de trabajo o a su universidad. Eso nos urge hacerlo en la Ciudad de México, pero mientras nos estamos gastando por persona 86 mil pesos por falta de movilidad y dejamos en el transporte público o en el tráfico, les dejamos 250 horas al año por una falta de política de movilidad. El costo de vivienda, imagínense, el costo de vivienda es de 5 millones de pesos en la ciudad. El costo de un departamento es de 2,5 millones. No hay forma de sufragar esto. El 64% son casas, solamente el 52%, imagínense, solamente el 52% de la población tiene casa propia. Los demás rentamos. Servicios públicos. Otra cosa que le debemos exigir al gobierno: el 50% de la ciudad no tiene alumbrado público y el 56% de la población se queja por bacheo o por fugas de agua. Aquí, ojo, si hay ingenieros en este foro, tenemos un gran reto ingenieril. Se está fugando el 40% del agua en la ciudad, imagínense, y el que no tiene agua en la ciudad paga 500% más por el agua. Eso es un desequilibrio terrible en materia social. Más o menos 4,5 millones de personas en la ciudad no tienen agua constante. En transparencia y corrupción, este es un tema que ustedes son los que lo van a resolver, junto con funcionarios honestos como un servidor. La percepción de corrupción subió de 2011 a 2017 de 37 a 61%. Imagínense, y desde luego esto no nos da orgullo. No somos los ciudadanos, es la percepción de los gobiernos. 68% de la población piensa que hay corrupción en la Ciudad de México y somos el primer lugar en corrupción de todos los estados del país. Economía. Cuando hay corrupción, la economía tiende a bajar, a desacelerarse. Hemos perdido, jóvenes, de 98 para acá, 5 puntos del PIB nacional. Eso es más o menos 1 millón de millones de pesos. Se han perdido 3,3 millones de empleos y han pasado a la pobreza 2,4 millones de personas en 20 años, por no tener política económica. Nuestro Producto Interno Bruto crece a la mitad de lo que crece el Producto Interno Bruto, por ejemplo, de Aguascalientes, teniendo muchas más oportunidades de crecer nosotros que Aguascalientes. Estamos hablando de que la inversión pública, yo soy un creyente en que el desarrollo se hace con inversión pública, como el caso de la UAM. Se cayó a la mitad, se duplicó el presupuesto en términos reales y la inversión pública se cayó a la mitad. No hemos hecho metro, no hemos reparado las fugas de agua, no hemos hecho trenes suburbanos. Urge desarrollo económico a partir de inversión pública, que es un principal detonador. La mitad de nuestra población está en la informalidad y duplicamos la tasa de desempleo del país, que es 3,4%. Esta lista es una lista que emite el Banco Mundial, que se llama Doing Business. ¿Dónde es más fácil hacer negocios? En la ciudad ocupamos el número 31 de 32 en el país de facilidades para hacer negocios. Tenemos una burocracia enorme, tenemos una serie de trabas burocráticas para abrir un negocio, de manera tal que si alguien quiere invertir en México,
su opción número 31 es la ciudad. Y además, lo más grave es que aumentó la pobreza. En la última medición, seguramente ustedes la vieron, del Coneval, el 2017, en el país disminuyó 2 puntos porcentuales la pobreza, en la ciudad aumentó 2, pero hay otro indicador de pobreza que es quién vive por abajo de la línea de bienestar, el que no tiene para la canasta básica. En la ciudad aumentó 1.5% en los últimos 6 años. Eso quiere decir que el 7,5% de los capitalinos vive por debajo de la línea de marginación, y nuestro ingreso se cayó 2,000 pesos mensuales per cápita desde el 2008. Son números que reflejan una falta de política pública en la Ciudad de México. Soluciones de fondo. Vamos a las soluciones. ¿Qué tenemos que hacer en materia en materia de marco de jóvenes? Los jóvenes es lo que más nos importa, sin duda. Tenemos que hacer 3 cosas. Acceso, la palabra mágica es acceso. Acceso a la educación, acceso al trabajo y un modelo integral en materia de calidad de vida. ¿Qué estoy planteando? Estoy planteando incrementar los espacios de educación media y media superior. Eso se puede hacer junto con instituciones como esta, a partir de facilidades, a partir de coinversión, a partir de un esfuerzo de la propia ciudad para incrementar las becas. ¿Qué estoy planteando también? Acceso al empleo. Estoy poniendo en la mesa un incentivo fiscal para los patrones, para que ustedes puedan tener un trabajo en el último semestre, para que ustedes puedan desde ese último semestre tener experiencia y después salir al mercado laboral, bajarle de 50 a 0 el desempleo en los jóvenes estudiantes. Eso lo estamos poniendo en la mesa. Es el patrón que contrata uno de ustedes, exenta el impuesto sobre nómina, y estos incentivos nos van a permitir atacar el desempleo. También es muy importante ofrecer transporte público gratis. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que sigan estudiando y no gasten en sus estudios. Transporte público gratis, internet gratuito para que lo usen desde luego en sus estudios. Titulación. Hemos hablado de que hay muchos problemas. Me han dicho muchos estudiantes que los gastos de titulación son altísimos y nos quedamos terminar las materias pero sin cédula. Lo que va a hacer la ciudad es un fondo para que todos los estudiantes tengan titulación gratuita y desde luego promover la creación de empleo formal. Miren, jóvenes, la ciudad de aquí al 2024 va a generar más o menos 1.6 millones de empleos adicionales. Nuevo aeropuerto, el proyecto que se haga cuando el aeropuerto Benito Juárez deje de funcionar. Yo ahí estoy proponiendo, rector, un espacio para las universidades públicas para promover las ciencias como la biotecnología, la robótica, que sea un verdadero hub de investigación con inversión público-privada, que ahí las grandes farmacéuticas puedan hacer inversiones, pero generar empleos para la investigación. Y en materia de infraestructura vamos a generar más o menos 300,000 empleos en los próximos 4 años. También a los estudiantes que se gradúen con el proyecto que vamos a hacer de vivienda del metro, les vamos a ofrecer un crédito para la primera vivienda. El graduado que tenga su vivienda, sea casado. Ahí está. Bueno, ahí está. Ya está. Bueno, jóvenes, en materia de seguridad, ya me dijeron que me quedan 4 minutos, me voy muy rápido. Materia de seguridad, estamos hablando de 1 millón de cámaras para que tengamos en toda la ciudad una identificación facial. Hoy los que estamos inseguros somos los ciudadanos. De lo que se trata es de tener
Ahorita platicamos de eso, porque también me gustaría aclararlo, pero necesitamos darle la vuelta al modelo y suplir las carencias del Ministerio Público. La identificación facial es prueba plena en materia de delitos. Necesitamos recuperar la policía, recuperar el Ministerio Público. Necesitamos en movilidad 100 kilómetros de metro. Nos deben 80, vamos a hacer 20 más y más o menos vamos a generar 300,000 empleos en materia de infraestructura. 3 trenes suburbanos para bajar de más o menos 3 horas y media a 40 minutos los viajes a Tecámac, Tlalnepantla y Los Reyes La Paz. Vamos a sacar el servicio pesado de la ciudad de los trailers. Vamos a construir un periférico exterior y bajar 30% las emisiones y el tráfico de la ciudad. En materia de vivienda, ya les expliqué, vivienda en el transporte público, servicios públicos, tenemos que reparar 12,000 kilómetros de tuberías en la ciudad, más o menos una inversión de 10,000 millones de pesos. ¿Qué va a pasar? Le vamos a regresar el agua de aquí a 4 años a más o menos 4,5 millones de mexicanos para que no paguen las pipas que les venden los señores delegados. Transparencia y corrupción, gobierno abierto y digital, de regular y hacer los trámites digitales para combatir la corrupción, quitar el costo de operación de las grúas, quitar finalmente las famosas fotomultas, quitar el costo de renovación de las licencias y tarjetas de circulación para hacer el examen de manejo y quitar las arañas de los parquímetros. Economía, un instituto que promueva la empresa pequeña y micro en jóvenes, en mujeres y en adultos mayores, que ustedes tengan recursos, capital y capacitación para sus proyectos, para que baje la informalidad en la Ciudad de México en los primeros 4 años de 50% a 35%. Esto es central, bajar la informalidad y generar empleo bien pagado, empleo con pensión, empleo formal en la Ciudad de México. Lo que tenemos que ofrecerle a los jóvenes, además de apoyo, es empleo bien pagado. En educación, jóvenes, aquí es una de las partes de toda la propuesta en materia educativa, pero de jardín de niños hasta preparatoria, necesitamos todas las escuelas de tiempo completo y todas las escuelas con comedor, 2 comidas al día para los niños. Los niños que comen son los niños que aprenden y tenemos un grave problema de marginación donde los niños llegan sin desayunar a las escuelas. Beneficios, con esto termino. Imagínense una ciudad donde el delito en vez de subir, pare, tienda a bajar, donde la autoridad sea confiable, donde lo que denunciemos se resuelva, una Procuraduría de la Mujer. Imagínense movilidad, bajar la contaminación, tener 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde libre en vez de dejársela al tráfico. En materia de servicios públicos, tener agua, tener alumbrado, que no todo se deteriore año con año, tener un gobierno que administre y que pueda mejorar la situación. Transparencia y corrupción, volvernos digitales. Yo lo hice en el IMSS, digitalicé el 80% de los trámites. Hoy ustedes tienen su aplicación digital, incluso pueden hacer su examen de factores de riesgo de manera electrónica, de manera remota, y también pueden hacer su consulta con el médico familiar desde su teléfono inteligente. Estamos digitalizando. Y por último, darle recursos y capacitación a la gente que quiera ser productiva. Me voy muy rápido a enseñarles algo que me gustó mucho del día de ayer. Salió la última encuesta. Ya llevamos 3 semanas en el segundo lugar, algo que parecía impensable. Ya estamos a 13 puntos del primer lugar y ayer lo que se refleja es que las 2 candidatas, Barrales y Sheinbaum, bajaron y Miquel Arriola sigue subiendo. Vamos a ganar esta elección, jóvenes. Muchas gracias. Solicitamos, por favor, respeto y tolerancia. Agradecemos al candidato Miquel Arriola su participación esta mañana con nosotros. Voy a pedir a Iván, quien es consejero académico estudiantil, que pase aquí, por favor, para hacer una pregunta al candidato.
Buenos días. Mi pregunta va en cuestión de las propuestas de educación. Dentro de la plataforma y de las propuestas que presentas, Miquel, yo había tenido la oportunidad de lanzarte esta pregunta en otro foro. Se propone la entrega de terrenos directamente a las universidades para poder tener mayor espacio universitario. Aquí específicamente en el caso de la UAM Coajimalpa hay varios terrenos alrededor que no se han podido anexar a la universidad, que serían muy buenos para poder aumentar la planta académica. Más allá del qué, ¿cómo se planea llevar a cabo esta propuesta? Muchas gracias, Iván. Pues mira, ha habido muchos desarrollos inmobiliarios, como ustedes lo ven, y lo que ha pasado es que se han cedido incluso terrenos a empresas desarrolladoras. Pero ¿qué tenemos? Tenemos casas de 5 millones de pesos. Uno de los ejemplos centrales es esta zona de Santa Fe. Yo lo que estoy planteando son dos cosas para ampliar la matrícula. Primero, sí ceder terrenos. Yo tengo la facultad como jefe de gobierno, la voy a tener como jefe de gobierno, para hacer cesión de terrenos a instituciones públicas. No estamos poniendo nada en el comercio, no le estamos dando a nadie un terreno para que lo venda y para que genere utilidades. Eso es lo primero. El principal tenedor de terrenos en toda la ciudad es la Ciudad de México, y lo podemos hacer también con las nuevas estaciones de metro. Si nosotros generamos densidad comercial en las estaciones de metro, incluso en esos nuevos edificios podemos poner aulas para universidades públicas, para que tengamos mucha más movilidad. Y lo segundo, nosotros, si a la escuela le cuesta cierto porcentaje un nuevo alumno en la matrícula, la propia ciudad podría hacer un esfuerzo para completar, que pudiera ser ese costo mitad y mitad para estudiantes que viven en la Ciudad de México, para estudiantes chilangos. Y aprovecho aquí a la compañera que grita no más PRI. Déjenme. Sí, déjenme. Hay mucha muerte en el país. Pero quisiera aprovechar. El diálogo es lo mejor que tenemos, jóvenes. El diálogo es lo mejor que tenemos, no la descalificación. Pero yo vengo a decirles, yo estoy aquí porque también estoy indignado de la corrupción, de todos los partidos, de muchos políticos. Yo no soy Javier Duarte ni Roberto Borges. Yo desprecio esa corrupción. Yo jamás me he robado un solo peso del gobierno, y en 16 años de trayectoria he podido cambiar instituciones, y por eso puedo venir a verlos a la cara. Soy un agente. Ya está, creo que está contestada esa pregunta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tengo aquí algunas preguntas que han hecho llegar ustedes. Voy a leer algunas, hay como 3 o 4 que se repiten en términos generales. Lo primero es, ¿qué clase de educación desea brindar a los jóvenes si en realidad quieren criminalizarnos? ¿Por qué reducir a 16 años la edad mínima para procesar penalmente? Hay 2 preguntas en ese sentido. Hay 3 preguntas que plantean algo similar en este sentido. Todas estas iniciativas fiscales, como son las becas, fondos de apoyo, transporte público gratis, significa un aumento de los impuestos, reducción de ingreso y capacidad de adquisición. ¿Qué garantiza que el ejercicio fiscal no se desvíe? Hay otra pregunta similar en el sentido de dónde van a salir los recursos para realizar todas estas propuestas. Otra pregunta sobre movilidad en el sentido de si esta reducción o esta propuesta de transporte gratis incluye también taxis y autobuses. Otra pregunta, ¿cómo se apoyará a los recién egresados de nivel superior para su pronta y adecuada inserción en el mercado laboral? ¿Hay alguna ya respuesta en ese sentido? En el debate prometió construir 100 kilómetros de metro para la movilidad de la Ciudad de México. ¿Cómo planea obtener inversión para dicho proyecto? Le piden que responda de manera correcta.
¿Qué pasará con el viejo aeropuerto? Ya hay parece que una respuesta sobre eso. ¿Cómo se financiarán los proyectos? ¿Tiene en mente renovar el programa maestro del metro? ¿En qué lugares pondría metro? Dentro de sus propuestas figura mitigar el recorte presupuestal en instituciones de educación superior. ¿Cuál es su mayor fortaleza? La mayor fortaleza que usted tiene para aportar en caso de llegar a ser gobernante de la Ciudad de México, y a la vez cuál es su principal déficit. ¿Qué propuestas tiene para las minorías que se encuentran en la ciudad? Migrantes, indígenas y los habitantes de San Mateo Atenco que se sienten invadidos por el nuevo aeropuerto. ¿Qué piensa del respeto a la identidad? ¿Qué propone? Y finalmente, ¿cómo planea dar el servicio de agua en la Ciudad de México? Y se ha puesto a pensar que este recurso se está acabando. Son en general los temas generales de las preguntas que han llegado, y tenemos el tiempo limitado, tenemos algunos minutos más para las respuestas. Muchas gracias. Bueno, este planteamiento de bajar la edad penal tiene que ver con combatir a la criminalidad del crimen organizado. En un año, de 2016 a 2017, se incrementó el delito en adolescentes 120%. ¿Qué están haciendo estas personas? Están utilizando a jóvenes que no son imputables para cometer delitos. El tema es planteárselo al Congreso. El tema es, en una reforma de justicia, buscar combatir este tipo de organizaciones criminales, pero lo más importante que tenemos que hacer para combatir al crimen organizado es, desde el primer día de la administración, hacer operativos contra los cárteles de la droga, y lo que necesitamos es carácter, es fuerza, y es una policía confiable que tenemos que construir en el corto plazo. ¿Cómo vamos a financiar, por ejemplo, las obras del metro? El metro, jóvenes, y aquí sí hay estudiantes de administración, de finanzas, de economía, el metro tiene dos activos que no ha utilizado. El primero, su flujo, lo que pagamos por el servicio, genera un flujo permanente y creciente. Eso se puede bursatilizar, es lo que está haciendo el aeropuerto con la tarifa de uso de aeropuerto. Entonces sale al mercado a bursatilizar el flujo y está obteniendo el 70% de los recursos de la inversión. ¿Cómo fortalecemos esa inversión? Con desarrollo de infraestructura inmobiliaria en las estaciones. Podemos generar proyectos para construir juntos las estaciones, para darle densidad comercial y vivienda, y con eso no utilizaríamos un solo peso del presupuesto público de la ciudad. Además, el metro hoy necesita mejorar la operación actual y ha subido el precio 250%, 260%, y no ha generado ninguna mejora en el servicio que brinda. Entonces, hay que ser mucho más creativos en lo financiero. El metro tiene activos que puede usar para financiarse y para ampliar 100 kilómetros. ¿Por qué 100 kilómetros? Porque dejaron de construir 80 kilómetros, y eso hizo que pasáramos de 40 kilómetros a 12 en velocidad en la ciudad. Transporte gratis, estoy hablando de todos los servicios concesionados, distinto de taxis, distinto de Ubers, pero implica microbús, RTP, metrobús y metro. Y luego, un poco, ¿cómo vamos a financiar estos servicios y estos programas sociales? Miren, si estamos creciendo al 3.3% anual, estamos dejando de recaudar simplemente por crecimiento. Si nosotros duplicamos el crecimiento del PIB sin subir impuestos, los ingresos de la ciudad se van a duplicar, pero para eso tenemos que desregular. Primero tenemos que hacer tala regulatoria para que regresen las empresas y no presionar las finanzas. ¿Cómo vamos a financiar los trenes? Van a ser mecanismos de transporte concesionado, donde lo que va a pasar es que la gente, si se gasta 21 pesos en llegar a Tecámac, se va a gastar 7 pesos porque solamente se va a subir a un solo tren y no va a ser 5 transbordos.
¿Cómo vamos a financiar el tema de la seguridad? Lo vamos a financiar duplicando ahí sí la inversión pública, porque nos cuesta 231,000 millones de pesos que el 86% de la gente viva con miedo en la ciudad. ¿Cómo integramos al mercado laboral a los estudiantes? Esta idea de darles crédito para el emprendedurismo, y la otra es asegurarles un espacio para hacer prácticas en el último semestre. Con eso van a tener experiencia y con eso van a poder generar una vida formal desde el primer año en que salgan de la universidad. Eso es muy importante, vinculación jóvenes con empresarios. Y yo lo que les vengo a decir y reiterar, el gobierno no funciona de manera mágica. Necesitamos personas que lo refuercen, necesitamos jóvenes en el gobierno, los que están estudiando ciencia política, economía, derecho, vénganse a trabajar al gobierno, vénganse a transformar las cosas. Yo les ofrezco que a los jóvenes que estén conmigo en mi gobierno también puedan obtener una beca para salir a estudiar al extranjero, para desarrollar su capacidad en la administración pública. La administración pública, créanme, que no es un lugar donde uno se va a hacer millonario, pero cuando uno diseña, implementa y mide y ve que las cosas están saliendo bien, créanme que es muy bonito, es una gran satisfacción para una persona. ¿En qué lugares metro? Vamos a hacer 3 cosas, 4 nuevas líneas. La principal línea va a vincular al oriente con el poniente. Vamos a hacer una línea de 22 kilómetros desde el auditorio hasta el nuevo aeropuerto, y esto va a pasar por 5 delegaciones. Nuevas líneas en el sur, tenemos un sur de la ciudad sin metro, por ejemplo Barranca del Muerto, San Jerónimo, y luego nos tenemos que meter más adentro del Estado de México, nos tenemos que meter más hacia Nezahualcóyotl, hacia Texcoco, porque hemos expulsado a las personas a vivir allá, y tenemos que hacer más conexiones entre líneas de metro, por ejemplo Martín Carrera, Indios Verdes. Eso le generaría a la gente más o menos una reducción de 1 hora de tráfico en la Gustavo Amadero. Esas son las ideas centrales. Fortaleza, déficit. Bueno, pues yo creo que mi fortaleza es trabajo, es disciplina y es experiencia, y el déficit es que hoy no tengo suficientes jóvenes para que me acompañen en el gobierno, y ese déficit lo podemos cubrir juntos. Propuestas de minorías. Fíjense, estamos planteando, y está la propuesta ya cultural en la página de internet, miquelcdmx.org, métanse, ahí están todas las propuestas detalladas, definidas, compárenlas, critíquenlas y fortalezcanlas. Todavía pues esto es una propuesta, se tiene que convertir en política pública. Pero por ejemplo, a los pueblos originarios, que tenemos cientos de pueblos originarios en la ciudad, vincularlos con la Secretaría de Cultura para generar un corredor cultural turístico de pueblos originarios. También generar un incentivo a la productividad del México rural. Ustedes saben que el 51% del territorio de la ciudad es rural. Tenemos Milpalta, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, Magdalena Contreras, Coajimalpa, donde tenemos producción agrícola, y esa producción agrícola no llega a los mercados de la Ciudad de México, porque además son zonas de ejidos, de comunidades, donde no necesariamente el acceso al financiamiento es fácil. Entonces lo que tiene que hacer la ciudad es una cadena desde la producción hasta la mesa para impulsar los proyectos productivos del México rural, que tiene también una gran relación con el México indígena. También en la plataforma de Miquel Arriola hay un planteamiento ya para las personas que viven con discapacidad, para incrementar los apoyos, la infraestructura, para vincularlos al mercado laboral. También hay una agenda para las mujeres que incluye una Procuraduría de la Mujer, para los grupos y las minorías que hoy no están tomadas en cuenta. Servicio de agua. En la Ciudad de México no es tanto un problema de las fuentes de agua, es un problema de las instalaciones. El 40%, imagínense ustedes un vaso donde solamente cuando lo llenamos se vacía el 40%.
necesitamos resolver el problema de las fugas, incrementar las fuentes, sí. Tenemos 2 pozos de 2 kilómetros de profundidad, donde obtendríamos el 20% del agua adicional. También urge vedar los pozos que están sobreexplotados. ¿Por qué? Porque nos hemos estado hundiendo, nos hemos hundido 10 metros en 100 años. Ustedes ven los apagones, ustedes ven ya las zonas sísmicas más riesgosas de la ciudad, tienen que ver con la extracción del agua. 9 plantas de tratamiento para reinyectar los pozos. Podemos pasar, con esto termino, jóvenes, de un escenario de escasez de agua a un escenario donde tengamos más fuentes, 0 fugas y agua para todos con un costo razonable, no con un 500% más como hoy pagan los pobres de esta ciudad. Muchísimas gracias a todos por su atención y su tiempo. Muy buenos días. Agradecemos al candidato Miquel Arriola su presencia aquí esta mañana con ustedes y quiero pedir al señor rector que entregue un reconocimiento. A nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, el doctor general Eduardo Peñalosa Castro entrega una constancia de participación al maestro Miquel Arriola, candidato por el Partido Revolucionario Institucional. De igual forma, se entrega una constancia del doctor Gustavo López, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, por presentar al candidato.